Buenas noches a toda la audiencia de Limpio Digital. Ya estamos en vivo y en directo para la transmisión de los partidos de regularización de la fecha 1. Aquí va atacando Azurri. Llegaba nomás Denis Galeano. El remate afuera. Decía que es partido correspondiente a la fecha 1 del campeonato interno de fútbol de salón de la Federación Limpeña. Partidos de regularización que faltaban disputarse tras lo que fue esa primera jornada inaugural, donde debido justamente al acto de puntapié inicial y presentaciones artísticas, desfile de equipos y demás cuestiones, no se pudo disputar los 6 encuentros de la jornada, sino que solamente 3. Bien, ya están empatando 1-1. Nuevo Amanecer y Azurri. Aquí va atacando el conjunto de Azurri. Va llevando Torres. Torres con la pelota. Se pega en la línea. Torres que aguanta. Va punteando Guzmán. La pelota por un costado. Será saque lateral. 1-1 empatan. Nuevo Amanecer y Azurri. Carlos Guzmán. Bogado anotó para Nuevo Amanecer. Adelantó al conjunto de Nuevo Amanecer. Lo empató Guzmán para Azurri. Aquí va Torres, el pase de Casiano Jiménez, se desviaba por la marca, va a ser córner. Tiro de esquina que va a corresponder al combinado de Azurri. Autoriza el árbitro, al envío al área, busca Torres, el cabezazo. El arquero se queda sin ningún problema con el balón y sale rápido, va atacando Bogado, que gira bien, lleva a Bogado, metió el pase, ataca Nuevo Amanecer, va el disparo, le vuelve a quedar el rebote, va llevando la pelota Luis Jiménez. Va a ser el balón favorable a Azurri, un saque lateral, va jugando rápido, Casiano Jiménez, controla el capitán, va Casiano, levanta la pelota, va teniendo aquí Galeano con el balón, devuelve para su compañero, al remate de Guzmán, la pelota afuera, rebotaba en la marca de Oscar Villalba. Y será saque de manos para Azurri. Juega rápido, el envío, la baja Torres. Torres está. Erró el arco Torres. Lo tuvo Azurri. Estuvo cerca del segundo. El combinado verde. Va saliendo Nuevo Amanecer. Va llevando el 10. Recibe la pelota Bogado. Intentaba jugar con Villalba. El balón no fuera. Será lateral para Azurri. Juega rápido. Va teniendo la pelota Galeano, devolución para Guzmán. Guzmán que lleva, se apoya nuevamente en Galeano. Galeano que le pega. El balón afuera. Probó desde larga distancia. Galeano estuvo cerca de ese disparo. El intento por parte de Azurri. Va saliendo Agüero para Nuevo Amanecer. Juega con Villalba. Levanta la pelota. Sale el arquero. Con suspenso se queda con el balón. El guardameta Decut intentaba salir rápido con Casiano Jiménez, pero la pelota se perdió por un costado. Será lateral para Nuevo Amanecer. Va el disparo. Oscar Villalba intenta con ese disparo, el balón afuera. Va saliendo rápidamente Azurri. Va teniendo Guzmán. Guzmán con el balón. Torres. Recibe Torres. Casiano Jiménez al capitán. Se le escapa la pelota. Será saque lateral para Nuevo Amanecer. Será saque lateral. Empatan 1-1. Azurri, Nuevo Amanecer. Va llevando a Agüero. Sale Agüero. Va teniendo Villalba. Villalba con la pelota. Recupera Azurri con Torres para Guzmán. Guzmán va. Guzmán. Salió el arquero. Retrasa Guzmán con Jiménez. Va Guzmán. Escapó. Remató. Golazo. Gol de Azurri. Lo hizo Carlos Guzmán. Nuevamente. Doblete para el número 8. Esto está 2-1 a favor de Azurri, que pasa al frente. Está venciendo Nuevo Amanecer. Va jugando Villalba. Devolución para Villalba. Villalba. Aranda recibe la pelota. Encara la marca de Torres. Sigue Aranda. Se apoya en Agüero. Agüero que tiene para Nuevo Amanecer. Se la lleva Agüero. Está en la media cancha. Mete el pase. Recupera Jiménez para Azurri, pero se repone Agüero para Nuevo Amanecer. Se la lleva Agüero. Aguanta Agüero. Hace rebotar en Guzmán. Recupera Torres. Se va Torres. Venía la marca de Aranda. Será saque lateral
para el combinado de Azurri, que está por delante en el marcador. Guzmán recupera Aranda para Nuevo Amanecer. Está muy solo. Va Aranda. Sigue Aranda. Aguanta Aranda. Gira. Mantiene la posesión. Aranda que le pega. El remate que se pierde por línea de fondo. Será reposición para Azurri, que va saliendo con Dejut. Levanta la pelota y recibe a Galeano. Galeano que aguanta. Aguanta el 3. El pase atrás. Intercepta Agüero. Agüero remató. Ese disparo que se fue abriendo es el sector izquierdo. Y estuvo cerca el empate de Nuevo Amanecer. Agüero estuvo atento para recuperar. Va saliendo Azurri. Recibe Guzmán. Va Guzmán. El pase para Casiano Jiménez. Remata Jiménez. La pelota afuera. Será reposición para Nuevo Amanecer. Cuando hay tiempo solicitada por el director técnico Oscar Melo, el estratega de Nuevo Amanecer, aguardamos que retornen los equipos a la pista de juego. Bien, señoras y señores, se va a reanudar las acciones. El marcador está 2-1 a favor de Azurri. Va a ser salida al conjunto de Nuevo Amanecer, que inició ganando el combinado de Nuevo Amanecer, pero luego lo dio vuelta a Azurri. Va a ser salida al combinado de Nuevo Amanecer. Se reanudan las acciones. Va jugando. Combinado de Nueva. Va rechazando Galeano. Recupera Villalba. Villalba que tiene la pelota. Venía la cobertura por parte de Diego Jiménez en Azurri, que manda la pelota al lateral. Juega rápido. Nuevo Amanecer. Remata Agüero. La pelota que impacta en la cara externa de la portería. Va a ser salida para Azurri. Va saliendo Guzmán. Levanta la pelota Galeano. Intentaba aquí recibir Jiménez. Ahí va teniendo Casiano Jiménez. Tocó para Diego. Devolución para Casiano. Rebota la pelota en la marca. Y será saque lateral para Azurri. Va el remate de Casiano. La pelota afuera. Va a salir salida para Nuevo Amanecer. Va saliendo rápidamente con Aranda. Aranda con el balón. Era Jiménez el que llevaba. Aquí recupera Jiménez. Galeano, Guzmán con la pelota, Casiano Jiménez, va Guzmán, devolución para Casiano, se repone Nuevo Amanecer y sale la contra rápidamente, va el disparo de Aranda, rebota la pelota en Guzmán y va a ser lateral para Nuevo Amanecer, que juega rápido. Villalba, Oscar Villalba, va Villalba, tocó para Aranda, Aranda el remate se desvía por el camino y tiene que ser tiro de esquina para Nuevo Amanecer. Va a ser corner. Corner para Nuevo Amanecer. Mala tirada. Va a ser salida para Azurri. Juega desde el fondo. Recibe Guzmán. Pase directo. Sale el arquero. Buscaba en profundidad Medina. Pero salió. Estuvo atento
Núñez para poder cortar esa acción. Va saliendo desde el fondo Azurri. Medina. Marca Agüero. Recupera. Nuevo Amanecer. Va teniendo la pelota. Benítez. Saliendo Benítez. Remate. Rebota en Galeano. Le vuelve a quedar a Agüero. Agüero. Infracción. Falta. Le cometen infracción al número 10 de Nuevo Amanecer. Y va a ser tiro libre. Tiro libre. A favor de Nuevo Amanecer. Ahí vemos preparándose para ejecutar. Agüero. Está Agüero. Agüero remató el arquero de Cut. Y el rechace será saque lateral a favor de Nuevo Amanecer. Va el servicio. Mala ejecución. Va a ser saque lateral para Azurri. Ahí está Medina. Va saliendo Medina. De Cut. Recibe de Cut. Sale el guardameta Azurri. Le envío largo a las manos del arquero que sale rápido. Lo quiere Nuevo Amanecer. La tenía allí Benítez. Pero va recuperando Azurri con Galeano. Aquí venía Jiménez. Intentaba conectarse con Guzmán. La pelota que se pierde por un costado será saque lateral a favor de Nuevo Amanecer. Ambos equipos ya vieron acción en este campeonato por los partidos correspondientes a la fecha 2, que fue su debut para ellos, porque esta es la regularización de la fecha 1. Va saliendo Guzmán. Lo tiene Jiménez. Al pase atrás. Guzmán. Jiménez otra vez. Va saliendo Diego Jiménez. Medina recupera Nuevo Amanecer. Se la lleva Agüero. Agüero que encara la marca. Retrocede Agüero. Va teniendo Benítez. Va teniendo Nuevo Amanecer. Se complica. Cuando es el final. Se acabó la primera parte. Final del primer tiempo. 2-1. El resultado parcial a favor de Azurri. Hacemos una pausa y ya volvemos con toda la emoción del segundo tiempo.
Bien, ya retornamos para el segundo tiempo del encuentro correspondiente a la regularización de la fecha 1. Azzurri, Nuevo Amanecer. Ya mueve el conjunto de Nuevo Amanecer. 2-1 gana Azzurri. Y ya está en marcha el segundo tiempo. La tiene Agüero. Agüero con el balón. Maneja Nuevo Amanecer. Aranda. Rebota el balón en la marca. Será saque lateral para Nuevo Amanecer. Aranda. El silbatazo. Va el envío. Va el remate. ¡El palo! Al palo ese disparo de Marco Jiménez. Estuvo cerca del empate Nuevo Amanecer. Será reposición al combinado de Nuevo Amanecer. Va saliendo Medina. Se equivoca en la salida. Será saque lateral a favor de Nuevo Amanecer. Ahí va el servicio. La pelota arriba. Busca Jiménez. Intenta salir Azzurri. Agüero que recupera para Nuevo Amanecer. Ahí va el servicio. Ahí aguantaba Jiménez. Se le fue la pelota. Será saque lateral para Azzurri. Ahí va el servicio. La pelota atrás para el arquero que ingresó en este segundo tiempo. Kevin Villalba. Se equivoca la entrega. Recupera Agüero. Va Nuevo Amanecer. Agüero. Se la quiso llevar. Le vino la marca. Recupera otra vez Jiménez para Nuevo Amanecer. Va Jiménez. Jiménez presionado. Jugó con Agüero. Agüero que la tiene. Aquí se conecta con Aranda. José Aranda con el balón. Devolución para Agüero. Ahí va el puntín. Recupera Guzmán. Y se viene Guzmán. La marca es de Agüero. Será saque lateral para Azzurri. Al servicio. Pero ya estaba invalidado por una mala ejecución. Será el lateral para Nuevo Amanecer. Ahí va el servicio. Ya jugó Benítez. Decut. Saliendo Agüero. Agüero con el balón. De vuelta para Agüero. Aranda con el esférico. Maneja Aranda. Intenta conectarse con Jiménez. El cabezazo. Pero el juez ya indica que la pelota ya salió. Será lateral para Azzurri. Juega con Villalba. El envío largo al cabezazo. Ganaba allí Rodrigo Medina. Va a salir. Va saliendo. Nuevo Amanecer. Agüero. La tiene el 10. Va Agüero. Ahí va Agüero. Hace la pausa. Le termina sacando la pelota Medina. Y va Medina. Y otra vez la recuperación para Nuevo Amanecer. Va Agüero. Le encima en la marca. El pase atrás. Benítez el remate. El envío afuera. Josué Benítez intentó sorprender con ese disparo. Será salida. Ahora Azzurri. Guzmán. Va jugando el combinado de Azzurri. Vera. Ahí tiene Benítez. Va Benítez. Aguanta el 6, pero ya la perdió. Se le fue la pelota. Será saque lateral para Azzurri. Guzmán, el encargado de la ejecución. Ahí va el servicio. Recibe Luis Medina. Se equivoca la entrega. Recupera Agüero. Metió el pase. Está Aranda. La devolución. Y rechazó Medina. Rechazó de manera oportuna Rodrigo Medina para Azzurri. Ahí va el servicio. Sale Villalba. Se queda con el balón. Va saliendo ahora el conjunto de Azzurri con Luis Medina. Tocó para Guzmán. Guzmán que se lo lleva. Aguanta Guzmán. Qué buen pase. Va el remate de Rodrigo Medina. Salió el arquero. Y se viene la contra para Nuevo Amanecer. Intentaba llevar la pelota el número 14. José Aranda. Y se le fue la pelota. Será saque lateral a favor de Azzurri. Villalba, recibe Kevin Villalba, apunta, dispara, rebota en Agüero, le queda Luis Medina, va teniendo Azzurri, tenía Thiago Vera, el pase atrás para Villalba, envío largo, a las manos del arquero, va saliendo Nuevo Amanecer, Agüero con el balón, atención con esta jugada individual, será saque lateral
A favor, perdón, será tiro libre. A favor. De nuevo. Amanecer. Primera infracción que comete Azzurri en este segundo tiempo. Autoriza el árbitro. Levanta Agüero, pero estuvo atento Guzmán para recuperar esa pelota y se la lleva Guzmán. Guzmán, el pase para Vera. Recibe Thiago. Vera. Falta. Falta, señoras y señores. Será tiro libre para Azzurri. Recibía la pelota Thiago Vera y cuando intentaba acomodarse para sacar el disparo, le cometían la infracción. Por lo cual será tiro libre para Azzurri. Empatados a 1 en cuanto a las faltas. Será tiro libre. Guzmán, el encargado de la ejecución. Autoriza el árbitro. Va Guzmán. Travesaño. Al travesaño. Tremendo zapatazo. Insiste Medina. Va saliendo a cortar esa pelota el arquero. Núñez que manda la pelota al córner. Será córner. Luis Medina. Mala ejecución. Será saque de portería para el combinado. Para el conjunto. De nuevo Amanecer. Está Núñez. Sale Núñez. Va llevando la pelota Agüero. Agüero con el balón. El pase para Villalba. Agüero. A duras penas. Se la lleva Agüero. La marca es de Guzmán. Va saliendo Azzurri. Presiona y recupera. Nuevo Amanecer. Gana un saque lateral. Será servicio a favor de Nuevo Amanecer. Ya jugó Rojas. Va el remate a las manos de Kevin Villalba que va saliendo para Azzurri. Jugó con Guzmán. Rebotaba la pelota en la marca y será lateral para Azzurri. Retrasan con Kevin Villalba. Levanta Villalba. No hubo receptor. Será saque lateral a favor de Nuevo Amanecer. Llama el servicio. Tiene Núñez. Aranda. Villalba. Se la lleva Villalba. Presiona Guzmán por parte de Azzurri. Y será saque lateral para Azzurri, dice el árbitro. Juega Guzmán. Busca Vera. El golpe de cabeza defensivo. Será saque lateral. Otra vez para Azzurri. Se retiran Vera y Luis Medina. Ingresa Casiano Jiménez y Torres. Carlos Torres en Azzurri. Será lateral. Ahí va el envío. Mala ejecución. Finalmente vendrá el servicio lateral que corresponde a Azzurri. Ahí está, recibe Guzmán. Guzmán, el pase está Torres, el remate. El arquero la manda al córner. Núñez termina salvando a Nuevo Amanecer. Será córner para Azzurri. Va el servicio, le sobra a todos. Va Guzmán, Torres no la puede controlar y va saliendo ahora Núñez para Nuevo Amanecer. Jugó con Rojas. Rojas está muy marcado. Retrasa con Villalba. Villalba de nuevo para Rojas. Aguanta Rojas. Quiso hacer la individual y le sale bien. Va el remate de Villalba. El balón afuera. Va a ser salida para Azzurri. Casiano Jiménez que juega rápido para Guzmán. No la pudo controlar. Será saque lateral para Nuevo Amanecer. Núñez. Rojas. La pelota afuera. Será saque lateral para Azzurri. Villalba. Vera se equivoca en la entrega, cortó Rojas. Agüero, devolución para Rojas, le quedó atrás y sigue Agüero, el remate, rebota, le queda a Torres ahora, recupera Azzurri, aguanta bien, qué bien la hizo Torres, pone el cuerpo y se la lleva, pisa Torres, sigue Torres, se pega la raya, pone el cuerpo, metió el pase, se equivoca, le queda Rojas para Aranda, se la lleva Aranda, quiere escapar de dos, sigue Aranda, el remate y termina marcando Guzmán y saca la pelota a un costado. Es lateral para Nuevo Amanecer. Buena acción, buena sucesión
de jugadas que tuvimos recientemente por parte de Azurri, también por Nuevo Amanecer. La entrega de los muchachos se ve a flor de piel, va el servicio. Excelente el corte de Villalba. Va saliendo Casiano Jiménez. El pase en profundidad para que lo tenga. Mira. Aguanta Thiago. Va encarando. Metió el pase para Torres que gira. Salió Núñez a cortar. Y será saque lateral para el combinado de Azurri. Es un buen partido que estamos teniendo. Bastante parejo. Ahí va Jiménez. Mala ejecución. Será saque lateral para el conjunto de Nuevo Amanecer. Aranda. Núñez. La tiene Núñez. Ahí va el envío. Villalba que intentó filtrar para que corra Aranda. Pero ya estuvo atento Kevin Villalba. Aquí el envío no fue bueno. Va saliendo ahora Nuevo Amanecer. Aguanta Rojas. Ahí está Aranda. Agüero que pone el cuerpo. Le cometen falta. Será tiro libre para Nuevo Amanecer. Es la segunda infracción que comete Azurri en este segundo tiempo. Será tiro libre para Nuevo Amanecer. Tendrá la ocasión el combinado de Nuevo Amanecer. Está Agüero en línea de remate. A ver si le pega directo o hace la preparada. Agüero jugó con Aranda. Devolución para Agüero. Me parece que tardaron demasiado. Y por eso la defensa se anticipó. Agüero que reinicia las acciones. Rojas que intenta profundizar. No tuvo dirección ese pase. Y va saliendo ya Azurri desde el fondo. Aquí se equivocaba en la salida el número 5, Diego Jiménez. Será saque lateral a favor de Nuevo Amanecer. Lateral Rojas. Agüero. Para Agüero. Ahí está Agüero. Agüero que levanta Aranda, el cabezazo para Agüero. Remató. Villalba, sensacional parada de Kevin Villalba, que termina resguardando la portería de Azurri. Le puso un candado al arco y así evitó el gol, evitó el empate de Agüero, que aquí recibe la falta y será tiro libre para Nuevo Amanecer. Tendrá una ocasión otra vez Nuevo Amanecer. Un nuevo tiro libre, tercera falta que comete Azurri en este segundo tiempo. Autoriza el colegiado, levanta Agüero, buscaba allí el Nuevo Amanecer, Bogado. Va saliendo Azurri, Guzmán que levanta la pelota, recibe Jiménez, falta señoras y señores. Será tiro libre para Azurri. Segunda infracción que comete Nuevo Amanecer. Y tendrá un tiro libre entonces Azurri. Guzmán y Torres en la línea de remate. Toma carrera Torres. Ahí está Carlos Torres, autoriza el árbitro. El disparo, el arquero Núñez. Y va saliendo Agüero. La marca es de Guzmán. Guzmán tocó para Casiano Jiménez. Aguanta el capitán. Escapó Casiano, salió a cortar el arquero. Buena ruleta y termina cortando Agüero. Aquí quería Bogado, pero se le escurrió esa pelota. Será saque lateral a favor de Azurri. Ahí va el servicio. Este es Jiménez. Casiano Jiménez. Mala ejecución. Será lateral para Nuevo Amanecer. Va el servicio. Bogado que recibe. Aguanta el 6. El autor del único tanto para Nuevo Amanecer. Ahí va Bogado. No hubo foul, dice el árbitro. Y va saliendo Guzmán que le pega al arco. Núñez sin problema se queda con ese esférico. Y juega rápido Nuevo Amanecer. Pero recupera para Azurri Guzmán. Ahí va Guzmán. Venía en la marca por parte de Villalba. Será córner para su rival. Servicio, el cabezazo defensivo. Casiano Jiménez y el remate. La pelota afuera. Será saque de meta para Nuevo Amanecer.
Va jugando el conjunto de Nuevo Amanecer. Villalba. Ahí el pase no fue bueno. Será lateral para Zurri. Ahí está Kevin Villalba. Levanta Villalba. Guzmán Torres. El taco para Guzmán. Casiano Jiménez que recibe. Abre para el otro Jiménez. Va teniendo Casiano Jiménez. Va Casiano, Guzmán, Casiano, la marca y va a ser córner. Córner tras ese cierre de Víctor Melo. Cuando hay pausa solicitado por el entrenador de Nuevo Amanecer, el profe Oscar Melo. Aguardamos que se reanuden las acciones. Bien, señores, estamos listos para que se reanuden las acciones. Victoria parcial de Azzurri por 2-1. Será saque de esquina para Azzurri. El envío. Ahí va el remate. El arquero Núñez. Núñez tras ese remate de Guzmán. Va a ser córner otra vez para Azzurri. Autoriza el árbitro. Va el envío. Buscaba a Galeano. Le quedó a Guzmán. El remate afuera. Buena acción. Ahí va a salir desde el fondo. Nuevo Amanecer. Villalba levanta el balón. Recupera Azzurri. Pone el cuerpo. Aguanta bien. Quería llevarse Roberto Benítez. Va a ser saque lateral para Nuevo Amanecer, que va saliendo con Núñez. Ve Roberto Benítez que corta. Será lateral para Nuevo Amanecer. El marcador está 2-1 para Azzurri. Más atrás le dice el árbitro para Nuevo Amanecer. Tiene que ser el saque de manos. Gana Azzurri 2-1. Ahí viene el servicio. Melo. El envío, rechaza Galeano, le queda Núñez, va el arquero, levanta la pelota, ahí va saliendo Azzurri, se la lleva Guzmán, la acción personal, se quedó sin pista, va a ser saque de meta para el conjunto de Nuevo Amanecer. Se equivoca otra vez en la salida Núñez, va Roberto Benítez, venía la marca del número 8 de Nuevo Amanecer, Oscar Villalba, y ya se juega el lateral para Azzurri. Va rechazando por un costado Mencia. Será el lateral. Ahí va a salir. Va a salir Nuevo Amanecer con este tiro libre. El envío. Kevin Villalba se queda con la pelota. Va saliendo Casiano Jiménez. El taco para Guzmán. Se lo lleva Guzmán. Sale Azzurri. Va Guzmán. El balón que queda largo. Y le queda a Núñez. Que juega rápido para Oscar Villalba. Oscar. Sé que le queda atrás la pelota. Va saliendo Casiano Jiménez. Roberto Benítez con la pelota. Aguanta el 9. Va Benítez. Está Benítez. Ahí va recuperando Nuevo Amanecer. Pero no se entendieron allí entre Villalba y Jiménez. Será salida para Azzurri. Casiano Jiménez. Rebota la pelota Marco Jiménez, el jugador de Nuevo Amanecer, por lo cual es el lateral para Azzurri. Kevin Villalba tiene la pelota al arquero. Levanta Kevin. Quería Roberto Benítez. Se fue la pelota. Será reposición de portería para Nuevo Amanecer. Mencia. Melo.
Cuando, señoras y señores, es el final. Es el final del partido. Lo ganó Azzurri por 2 goles contra 1. Un partido bastante complicado y parejo ante Nuevo Amanecer. Nosotros aguardamos para el siguiente encuentro.
Señoras y señores, todo listo para el arranque del segundo partido de esta noche. Tenemos a Laguna Galeano y a Talento de Barrio. Arrancarán instantes nada más. En primer turno, Azzurri venció 2-1 a Nuevo Amanecer. Recordemos que estos son los partidos que faltaban por disputarse en la fecha 1, regularización. Arrancará el compromiso. Ya movió Laguna. En marcha el encuentro. Arrambi. Steven Vallejos. Bogarín. Ahí va el taco de López. Recibe Steven Vallejo. Le envía al medio. Está Alcides. Aveiro. Gol. Falta, señoras y señores. Será tiro libre para Talento de Barrio. Convertía Alcides Aveiro, pero ya había falta sobre el portero, dice el colegiado. Por lo cual será reposición. Va moviendo Talento de Barrio. Intenta salir Silvero. Evolución para Silvero. Va Hugo. Aguanta el 5. Mete el pase. Recupera Alcides Aveiro. Bogarín con la pelota. Alcides Aveiro. Ramón Bogarín para Vallejos. Va Steven. Aguanta Steven. Encara. El pase para Bogarín. Ahí va teniendo Alcides Aveiro. Rechaza Silvero. Será lateral para Laguna Galeano. Al servicio López. Aveiro. El cabezazo. Intenta salir Talento de Barrio. Recupera Laguna Galeano. Ahí está Bogarín. López. Bill el envío. Aguanta Steven. Va Vallejos. El pase para López. Bill López. La profundización para Aveiro. La pelota que pega en el poste y sale. Será lateral a favor de Laguna. El cabezazo defensivo. Intenta salir Silvero. Para Talento de Barrio. Quedó sentido el número 5. Será lateral para el conjunto de Laguna Galeano. Quedó sentido Silvero. Se va reponiendo. Ahí va el servicio. Bogarín. Va teniendo. Aguanta Laguna. Ataca el remate. Afuera. Afuera ese disparo. Será salida. Para Talento de Barrios. Quería salir Torres. Rebotó la marca. Será reposición. Lateral. Para Talento de Barrio. Al arquero. Al capitán. Va saliendo Talento de Barrio desde el fondo. Godoy. Rebota la pelota en la marca. Y será saque lateral para Talento de Barrio. Godoy el servicio. Recupera Bogarín para Laguna Galeano. Rambi. López. Ahí está Bill. Bogarín, Vallejos, Steven, Bogarín, el envío al medio, está Godoy en la marca, quería Bill López y se viene la contra, Silvero que va saliendo, el pase atrás, intenta salir Talento de Barrio, Godoy el pase al medio, se equivoca la entrega, Steven para Alcides Aveiro, el remate será el arquero, le quedó a Steven, se la lleva Bogarín y va recuperando Godoy para Talento de Barrio, va el pase para Torres, devolución para Godoy, el remate que termina siendo erróneo. Erró el balón. Va a ser saque lateral. Va jugando Aveiro. Alcides. La quiere Bill López. Bogarín. Bill López. Encara y se la lleva. Va Bill. Remató. El envío afuera. Está dominando el partido. El conjunto de Laguna Galeano va saliendo desde atrás. Torres al servicio. Silvero. Aguanta Silvero. Intentaba conectarse con Villalba. Será salida para Laguna Galeano. Y va saliendo desde el fondo. Bogarín con el balón. Ahí está Rambi. Ahí va teniendo Bill López.
Intentaba conectarse con el Cide Sabeiro, pero no podía. Será saque lateral a favor de Talento de Barrio. Va saliendo el guardameta. Será saque lateral aquí para Talento de Barrio. Ahí está Torres. Va teniendo Josías Caballero. Va Félix Torres, que no la puede controlar. Será saque lateral para Laguna Galeano. Ahí va el servicio. Alcide Sabeiro, el cabezazo para Steven Vallejos. Quería llevarse Steven. Se le fue esa pelota. Será reposición para Talento de Barrio. Va saliendo Josías Caballero. Aguanta Silvero y sale. Va al 5. Metió el pase para Godoy. Va Godoy. Remata. Rebota la marca. Insiste Silvero. Silvero que dispara. El balón afuera. Será reposición de portería para Laguna Galeano. Cuando quedó sentido, Bogarín ingresa a la asistencia médica. Bien, quedó sentido Bogarín. Ahí, a ver si se puede reponer o no, lo vemos con gestos de dolor. La zona de la espalda baja. De momento, empatan 0-0. Laguna Galeano y Talento de Barrio. Ambos ya vieron acción por la fecha 2, en el cual Laguna Galeano derrotó a 1 de marzo por 3-1. Y esto está 1-0 para Laguna Galeano. Va moviendo Talento de Barrio. Félix Torres. Godoy. Villalba. Godoy. Presiona y recupera Laguna Galeano. Alcide Sabeiro. Godoy, el taco. Se repone a Beiro. El pase atrás. Teniendo José Benítez. A Gilberto. Levanta la pelota. Ahí está Gilberto. Va el envío al medio. Corta Godoy. Ese pase era por parte del jugador Gilberto Martínez. Era córner para Laguna. Va el envío. Va Martínez. Cabezazo atrás. Lo tiene Bill López. Gilberto Martínez. Va Martínez. Aguanta Beto. Se fue el balón. Será lateral para Laguna Galeano. Se vienen 4 modificaciones. En instantes nada más en Laguna Galeano. Infracción. Será tiro libre para Laguna. Y ahora sí. 4 modificaciones. Se preparan Junior Argüello, Yamil Colucci, Catalino Vera. Y también que ingresa es el jugador con la casaca 4. En este caso, Zamudio. Autoriza el árbitro. Viene Colucci, el pase. Ahí está Catalino. Intentó el remate. Insiste Laguna Galeano. Va a ser saque lateral. Va jugando aquí Laguna Galeano. Será saque lateral. 1-0 gana Laguna. El pase atrás. Yamil Colucci. Retrasa con Benítez. Va saliendo con Colucci. Yamil, el pase para Zamudio, que no la puede controlar. Será salida para Talento de Barrio. Villalba. Villalba y el pase. El balón afuera. Será reposición para Laguna Galeano. Argüello juega con Zamudio, que alcanzó. Esta es buena. Va Zamudio. Argüello, llegó Junior. Le quedó largo esa pelota y va saliendo Torres. Se la lleva Torres. Remató. El disparo afuera. Y juega rápido Laguna Galeano. Ahí va Junior Argüello. Va Junior. Sigue Junior. Colucci. El remate. Rebota en Godoy. Mete el pase. Va Silvero. El arquero Benítez se queda con ese balón. Y va atacando ahora Laguna
Laguna Galeano, va Junior Argüello, metió el pase, ahí va teniendo Laguna Galeano, va Colucci, recibe Zamudio, el pase para Colucci, falta, va a ser tiro libre para el conjunto de Talento de Barrio. Será. Va moviendo Talento de Barrio. Quería Villalba, se le escapó esa pelota. Va moviendo Laguna Galeano. Colucci. Aguanta Argüello. El pase atrás. Benítez. Yamil Colucci. Zamudio. Colucci. Rechaza. Torres. Será saque lateral a favor de Laguna Galeano. Y gana por la mínima diferencia. Va al servicio de Junior Argüello. Colucci. Va intentando salir Zamudio. Recupera Villalba. Diego Villalba. El pase atrás. La tiene el arquero. Va Josías Caballero. Gira Silvero. Va Silvero. El remate. Tapó Benítez. Será saque lateral en zona ofensiva para el conjunto de Talento de Barrio. Vendrá el servicio por parte de Diego Villalba. Autoriza el árbitro. Villalba, el pase atrás. Godoy. Ahí va teniendo Talento de Barrio, quería Acosta. Intentaba conectarse con García. Va saliendo ahora desde el fondo Laguna Galeano. Colucci, Benítez. Levanta la pelota. No hubo receptor. Será saque de portería para Talento de Barrio. Va saliendo Josías. Ahí va aguantando García. Ahí colabora, atención, intenta salir Talento de Barrio, recupera Colucci, va Zamudio, Junior Argüello, va Junior, sigue Junior, el pase atrás para Zamudio, ahí está Vera, se va saliendo la defensa de Talento de Barrio, se la lleva Villalba, puntea Colucci y será córner para el combinado de Talento de Barrio, será tiro de esquina. Autoriza el árbitro, va al servicio, cabezazo de Argüello, se lo lleva Catalino Vera, va Catalino, Nino, remató el arquero. Josías Caballero termina mandando la pelota al córner, será tiro de esquina para el conjunto de Laguna. Tiene Argüello, Yamil Colucci, Zamudio, Luis Zamudio, Colucci. Argüello, va Junior, sigue Junior, el pase para Vera, no la pudo controlar Catalino Vera, será saque de meta para Talento de Barrio, empieza a desbordar el conjunto de Laguna Galeano, que quiere ampliar la ventaja, 1-0 de momento, está la ventaja a favor de Laguna Galeano. Ahí recibe Catalino Vera, giró bien, remató el arquero. El arquero la manda al córner. Será servicio de esquina para el conjunto de Laguna Galeano. Ahí está Yamil Colucci, va el envío, retrasa con Junior Argüello. Ahí va a ser saque lateral para Talento de Barrio. Ahí va el servicio. Sandoval aguanta la pelota Costa, la perdió, se viene Laguna, Colucci, sale el arquero, recupera Zamudio, sin embargo le queda Sandoval para Talento de Barrio y va saliendo otra vez Laguna, le quedó a Nino, remató, gol de Laguna Galeano, lo hizo Catalino Nino Vera y así llega el segundo, amplía la ventaja el número 10 de Laguna Galeano, 2-0 el partido cuando solicita el técnico de Laguna Galeano, el profesor Rilla. Pausa, aguardamos que se reanuden las acciones.
Bien se reanudó las acciones. Veíamos el gol de Junior Argüello. En esa última acción, gran gol de Junior Argüello para marcar el tercero para Laguna Galeano. Aquí será tiro libre para Laguna. Junior Argüello, el autor del gol, del último gol de Laguna Galeano. Será tiro libre, autoriza el árbitro. Va el envío afuera. Será reposición de portería para el conjunto de Talento de Barrio. Va saliendo Sandoval. Va jugando ahora Talento de Barrio. Se la lleva el 10. Va Galeano. Galeano aguanta bien. Metió el pase. Maxi Galeano intentaba conectarse con García. No fue bueno. Y va saliendo Laguna cuando es el final del primer tiempo. Gana 3-0 de manera parcial Laguna Galeano. Gran encuentro que estamos teniendo en esta primera parte. Aveiro Argüello y Catalino Vera, los autores. El primero lo hizo Alcides Aveiro, el segundo lo hizo Catalino Vera, el tercero Junior Argüello. Hacemos una pausa y ya volvemos con toda la emoción del segundo tiempo.
Bien. Ya estamos preparados para el inicio del segundo tiempo. Arrancó el segundo tiempo. Gana 3-0 de manera parcial Laguna Galeano. Va teniendo Laguna Alcides Aveiro. Va Gilberto Martínez. Se le fue la pelota. Será reposición para Talento de Barrio. Intentaba salir Villalba. Rebota en la marca de Aveiro. Y será saque lateral para Talento de Barrio. Va saliendo Maxi Galeano. Recupera Aveiro. Va saliendo. Rechazando, mejor dicho, Maximiliano Galeano. El 10 de Talento de Barrio. Será saque lateral para Laguna. Martínez. Vil López. A López. Rebota. En la marca será saque lateral. Entró el servicio. Ahí está Vil López. Alcides Aveiro. Gilberto Martínez. Aveiro. Ahí va el pase. López, Alci. Vil, el remote. Caballero, el córner. Será tiro de esquina para el conjunto de Laguna Galeano. Ahí autoriza el árbitro. Recibe Alcides Aveiro. Mala ejecución. Será saque de meta para el conjunto de Talento de Barrio. Va saliendo Villalba. Caballero. Josías Caballero. Galeano. Intentaba conectarse con Villalba. La tiene Diego. Va Diego. Marca es de Alcides Aveiro. Retrocede con Benítez. Silvero que recupera para Talento. Va Silvero. La definición. Tapó Benítez. Y va saliendo Laguna Galeano. Viene la contra. El remate de Aveiro. Intentó cruzar esa pelota. Pero cortó bien Josías Caballero. Sin embargo se apuró para jugar con Silvero que no la pudo controlar. Será saque lateral para Laguna Galeano. Gilberto Martínez. Martínez. Vil López. Alcides Aveiro. Recibe Alci. Falta. Será tiro libre para Laguna Galeano y amonestado Silvero. Primera infracción que comete el conjunto de Talento de Barrio. Tarjeta amarilla para Silvero en esa última acción. El conjunto de Talento de Barrio. Va saliendo Laguna Galeano. Va Alcides Aveiro. El envío no fue bueno. Será reposición para Talento de Barrio. Intenta salir aquí. Aguanta Godoy. Mete el taco. Recupera Vil López. Se fue esa pelota. Será lateral para Talento de Barrio. Va al servicio. Mala ejecución de Godoy. Será saque lateral para Laguna Galeano. 3-0 gana Laguna. Ahí va el servicio. Martínez que se equivoca. Ahí va el remate. Afuera. Se lo pierde Jonás Quintana. Jonás Quintana que termina desaprovechando una ocasión clara para Talento de Barrio. Va saliendo ahora Laguna Galeano. Aveiro para Martínez. Salió Josías Caballero. Será saque lateral para Laguna Galeano. Va Alcides Aveiro. Alcides el envío. El cabezazo. Rechoso Villalba. Rechoso Villalba. Y va saliendo otra vez Laguna. Reinicia las acciones. Martínez. El pase en profundidad. Va el remate de Vil López. Afuera ese remate. Sale Talento de Barrio. Quiere que Godoy. Se fue. Ya se fue esa pelota. Será lateral a favor de Laguna Galeano. Al servicio Gilberto Martínez. Va Vil López. Capovil. Va Villasante. Gol. Gol de Laguna Galeano.
hizo Villasante. Gran acción colectiva. Aveiro para Martínez, que termina mandando el pase al medio. Llegó solito Giovanni Villasanti para marcar el cuarto. Y recupera Bill López. Sigue Bill. El pase atrás. Y va saliendo ahora Talento de Barrio. Presiona Laguna. Le queda a Caballero. Levanta esa pelota. Recupera Gilberto Martínez. Va el pase de Aveiro para Villasanti, que no va a llegar. Será saque lateral para el combinado de Talento de Barrio. Va saliendo. Ahí Villalba. Godoy, que la pierde. Va al Aveiro. La definición exquisita que impacta por el travesaño. Y así se lo pierde Alcides Aveiro. Se realizan 4 modificaciones en el conjunto de Laguna. Ingresaron Vera, Colucci, Vallejos y Arguello. Va saliendo ahora Laguna, va Junior, metió el pase en profundidad, Vera al medio, está, gol de Laguna Galeano, lo hizo Junior Arguello. Gran acción nuevamente y de manera exquisita marca, y va Vera. Gol de Laguna Galeano. Lo hizo Catalino Vera. Y así llega nomás el sexto. Esto está 6-0 a favor de Laguna Galeano, que empieza a sacar una ventaja considerable. Se solicitó pausa. Aguardamos que se reanuden las acciones. Se reanudaron las acciones. Gana Laguna Galeano por 6-0. Va moviendo Talento de Barrio. Villalba se equivoca. Vera. Tapó el arquero. La pelota que no se fue. Va saliendo Silvero. Torres. Va para Villalba. Rebotó por su taco. Vera. Ahí va. Vera. Gol. Gol de Laguna Galeano. Lo hizo nuevamente Catalino Vera. Triplete para él. Recuperó Vallejo. Vera le pasó la pelota a Vallejo. Se la devolvió. Y así, 7-0. Está ganando Laguna Galeano. Ahí va el servicio. Caballero se equivoca otra vez en la salida. Y va Vera. El remate afuera. Tremendo. El zapatazo. Y recupera otra vez Laguna. Va Vallejo. Se quedó sin ángulo. El balón afuera. Se está equivocando mucho en la salida. Talento de Barrio lo está sufriendo. Presiona constantemente el conjunto de Laguna Galeano. Asfixiando en la salida. Ahí va el servicio. Obteniendo Caballero.
Villalba, rebota en Steven. La pelota fuera. Al lateral que corresponde a Talento de Barrio. Va saliendo Caballero. Intenta aquí recuperar a Steven Vallejos. Lo hizo con falta, dice el árbitro. Será tiro libre para Talento de Barrio. Va jugando el conjunto de Talento de Barrio. Se la llevó Galeano. Colucci que cruza. Será córner a favor de Talento de Barrio. Autoriza el árbitro. Va al servicio. Retrocede Villalba. Remate. Afuera. Será saque de meta para Benítez, que juega rápido. Catalino Vera, va a ver. ¡Qué golazo! ¡Gol de Laguna Galeano! ¡Qué tremenda acción individual de Catalino Vera, que desparramó a todo el equipo de Talento de Barrio y marcó el octavo! 8-0. Está ganando Laguna Galeano. 8 como el número de Colucci, que tocó con Argüello. Argüello para Colucci. Va Yamil. Colucci con el balón. Ahí está Yamil Colucci. Vallejos. Colucci que levanta. Corta Caballero. Diego Villalba. Se la quiere llevar. Se fue el balón. Será saque lateral. Catalino Vera. Infracción. Sí, señor. Será tiro libre para el Laguna Galeano. 8-0 la victoria para Laguna. Fue un vendaval incontestable Laguna en este segundo periodo. Un dominio apabullante que hizo sacar la diferencia. Ahora ya por 8 tantos. Primer tiempo había finalizado 3-0. Está Colucci en la ejecución. Autorizó el árbitro. Yamil, el envío para Junior. Junior el envío para Catalino. No la puede rematar y se viene la contra. Va Silvero. El pase que queda atrás. Va jugando Talento de Barrio. Villalba se la lleva. Silvero. Aguanta Silvero. El pase para Villalba. Remató. Gol. De Talento de Barrio. Diego Villalba aparece para marcar el descuento. 8-1. Apareció el vicecampeón nacional Villalba para marcar el primero para Talento de Barrio. Hablando de vicecampeones nacionales, ingresan. Bueno, se retiró Vallejos, también integró esa camada de la C17, ingresó Esteban Mendoza, el chino, en la portería de Laguna. También ingresó Martínez, Zamudio, López. Vamos viendo Laguna Galeano. Aveiro, Martínez, se la lleva el Beto, López, Martínez. ¡Gol! De Laguna Galeano. Gilberto Martínez. Pareció Beto para marcar el noveno. Esto está 9-1. Lo gana Laguna Galeano. Será saque lateral. Ahí está Zamudio. Bill López. Aveiro el pide al medio. No llegó Zamudio para cerrar. Será salida para Talento de Barrio. Villalba cortó Alcides Aveiro. Lateral. Va al servicio. Villalba, el taco. Caballero va saliendo desde el fondo. Talento de Barrio. El pase no fue bueno. Será lateral para Laguna.
Va saliendo López. Zamudio, el pase para el Alcides Aveiro. ¡Gol! ¡Gol! De Laguna Galeano, Alcides Aveiro. Y una definición sutil. Esto está 10-1. La decena acaba de llegar. 10-1 gana Laguna Galeano. Aguardamos que se reanuden las acciones. Autoriza el árbitro, ya se reanudó las acciones. Espera un ratito. Un blooper, no había arquero. El talento de Barrio porque se iba a hacer una modificación. Ahora sí. Se tiene que reanudar las acciones. Ya mueve talento de Barrio. Está ganando 10-1. Laguna Galeano. Aquí se la lleva, atención al remate, al travesaño ese remate de Fabricio Godoy. Intentó descontar. Ahí va jugando Laguna, Zamudio. Ahí va, sigue Aveiro el remate. Y va recuperando el conjunto de talento de Barrio. Godoy que va saliendo. Maneja talento, va teniendo Villalba, va Diego, el pase en profundidad, rechaza Martínez, el lateral que va a ser para talento de Barrio, mala ejecución, será lateral a favor de Laguna Galeano. A continuación tendremos el encuentro entre Guaraní, 1 de marzo, el partido más rimbombante a priori, por la trayectoria que tiene 1 de marzo en el salonismo limpeño, y Guaraní que se reforzó muy bien para esta primera incursión. De hecho ya arrancó ganando la fecha 2. Va Martínez, presiona, intentaba recuperar García, pero va saliendo Laguna Galeano, va teniendo López el envío al medio, corta Villalba y será córner. Córner que va a ser para Laguna Galeano. Zamudio será el encargado de la ejecución. 4 cambios nuevamente. Ingresan Colucci, Vera, Vallejos y también Villasanti en Laguna Galeano. Se retiraron todos menos el arquero. Va el cabezazo de Villasanti al medio y va saliendo. Ahora Villalba, va Diego Villalba, lo hizo bien, va Diego para talento. Hace la pausa, va Diego, remató. Excelente jugada de Diego Villalba. Con mucha rebeldía ganó un córner para talento de Barrio. Ahí va el servicio, el cabezazo de Colucci. Era finalmente el número 18 de talento de Barrio el que la tocaba. Era Fernández. Va saliendo Mendoza, Colucci. Steven Vallejos, va Steven, el envío, ahí está Villasanti, el balón que rebote le queda a Colucci, remató el cabezazo, ¡gol! ¡Lino! ¡Gol! De Laguna Galeano, otra vez Catalino Vera, impresionante, estratosférico, la acción del número 10 de Laguna, que está ganando por 11-1, 5 goles de Catalino Vera cuando es el final.
11-1. 11-1. Y se acabó el partido. Nosotros aguardamos al siguiente encuentro que va a ser entre Guaraní. El 1 de marzo. No se lo pierdan.
Bien, señoras y señores, ya estamos listos para el último partido de la jornada de hoy. Fecha de regularización correspondiente, partido de regularización correspondiente a la fecha 1. El último partido, Guaraní 1 de marzo. Los que van a cerrar el telón. Bien, señores. Arrancó el compromiso. Moverá Espínola. Portillo ya jugó. A Carlos Díaz. Portillo, el taco. A Díaz, remató. ¡Afuera! ¡Afuera ese remate! Tremendo zapatazo. Empezó con todo. 1 de marzo. Estuvo cerca. Ese remate. Delgado, va Jerry, va Delgado, va al remate, Ton, el arquero que le manda el córner, será tiro de esquina para Guaraní, que respondió con esa acción, tendrá el envío, va Delgado, Ton quiso jugar con Jerry, no afuera, va a ser el lateral para Guaraní. Ahí va teniendo Cabrera. El pase no fue bueno. Será lateral. A Pereira. Pereira le pegó. El arquero que le manda el córner. Tremendo zapatazo de Pereira. Va al servicio. El cabezazo. Y rechazó Jerry Delgado. Está con todo. 1 de mayo. Quiere el gol. Va el envío, el cabezazo de Figari. Atención. 1 de marzo. Va saliendo. El balón afuera. Será salida para Guaraní. Primero de marzo. Que está apretando. Al servicio. Tom Delgado. Adrián Figari, aguanta Figari, el taco atrás, afuera, ataca 1 de marzo, va recuperando Guaraní, Figari, aguanta Adrián Figari, el pase para Tom Delgado, no la pudo controlar, será salida para 1 de marzo, Pereira, levanta Pereira, buscando a Espínola, rechaza Figari. El pase para él, va Figari, va jugando con Chope Cabrera. El pase para Jerry Delgado, juega para Tom, va Delgado, Jerry, ahí aguanta, Delgado, Tom, sigue Tom, Chope Cabrera para Figari. Se le fue, será lateral para Guaraní. Adrián Figari. Portillo que presiona, recupera Cristian el pase, ahí va el remate, rebota en Delgado y se viene la contra para Guaraní, Cabrera, salió Pereira y le pegó, impacta en Jerry Delgado, insiste 1 de marzo, Portillo, el pase, va atacando Garay, al remate y va saliendo ahora Guaraní, el pase para Figari, Adrián, el pase para Ton, el envío atrás, Cabrera, afuera ese disparo, qué partidazo que estamos teniendo, y así nomás lo tuvo Guaraní. Amonestado el profesor Oscar Mora, técnico de 1 de marzo. Y va a ser salida para 1 de marzo. Tiene que ser saque de portería. Va jugando el primero. Portillo que recibe. Aguanta Portillo. Va Portillo. Espínola recupera para 1 de marzo. Ya hubo falta. Y va a ser tiro libre para Guaraní. Será salida para el aurinegro, señoras y señores. Qué partidazo que estamos teniendo. Un gran encuentro. Primera infracción que comete 1 de marzo.
Escapó bien Chope Cabrera, va Cabrera, le camisetean, pero sigue Cabrera, aguanta Cabrera, viene la marca por parte del número 11. Espínola y la mala tirada. Será reposición a favor de Guaraní. Ahí está Jerry Delgado. Cabrera, Delgado. Ahí se equivoca el remate. ¡Gol! ¡Gol! De 1 de marzo. Lo hizo Portillo. Cristian Portillo recuperó esa pelota, recibió allí, giró, remató. 1-0, gana 1 de marzo. Va haciendo bien la personal. Tom, va Delgado. Chope Cabrera. Cabrera remató. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Lo hizo Chope Cabrera. Buena acción personal. Definió. ¡Y qué golazo! Y así llegó el empate rápidamente para Guaraní. 1-1 el partido. 1 de marzo y Guaraní no se saca en diferencia. Va saliendo rápidamente. Se la lleva 1 de marzo. Espínola. Portillo remató. Afuera. Afuera ese disparo. Lo tuvo 1 de marzo, que estuvo cerca del segundo. Va saliendo Adrián Figari. Marcaba Portillo. La pelota afuera. Lateral que va a ser para Guaraní. Acosta, Delgado. Tom Delgado, Jerry Delgado, Hugo con Wilfrido. Juegan los Delgados. Va saliendo Tom Delgado. El pase para Chope Cabrera. Le quedó atrás esa pelota. Será saque lateral para 1 de marzo. 1-1 el marcador. Al servicio. Pereira que recibe. Va saliendo el arquero. El envío directo. Balón afuera. Será salida para Guaraní. 1-1 el partido. Portillo adelantó 1 de marzo. Lo empató Chope Cabrera para Guaraní. Cabrera, gran acción individual y va Cabrera, sigue Cabrera. Cabrera le pegó. Afuera el arquero que desviaba. Iba a hacer córner, va al servicio. El golpe de cabeza defensivo de Garay. Retrocede Tom Delgado. Tom Delgado, el taco, se equivoca, recupera Garay, Portillo. ¡Gol! De 1 de marzo. Cristian Portillo aparece para marcar el doblete. Esto está 2-1 a favor de 1 de marzo. 2-1 gana primero. Cabrera. Tom Delgado. Intentaba la devolución para Cabrera. No se entendieron. Será saque lateral para 1 de marzo. El silbatazo. Al saque de manos. Pereira con el balón. Al envío afuera. Será salida para Guaraní. Juega Jerry Delgado. Tom. Va jugando con Cabrera. Retrasa con Ronaldo Acosta. Figari. Le comieron la marca y va Díaz del pase. Retrocede bien Adrián Figari. Recupera, mete el pase. Va Cabrera. Va Jerry. Va Cabrera. El pase para Figari. Remató Espínola. Ahí está el rebote para Ton. El pase atrás. Jerry Chope, el arquero. Jerry Figari. Gol. Cuidado ahí. Gol de Guaraní. Es el empate. Lo hizo Adrián Figari. El autor de la igualdad. Y después se agarraban allí entre Espínola
y Figari. Y así, de esta manera, Guaraní empata 2-2 el partido. Espectacular el partidazo que estábamos teniendo. Va jugando el conjunto de Primero del cabezazo Portillo, el travesaño. Insiste Primero de Marzo. Espínola que no la puede controlar. Va a ser saque lateral para Guaraní. Qué vibrante encuentro que estamos teniendo en el Polideportivo Sagrada Familia. Aquí por Limpio Digital. Va saliendo Jerry Tom Delgado. Va Delgado. Delgado. Juega con Acosta. Va el arquero. Va saliendo Acosta. Levanta la pelota. Portillo que recupera. Va Portillo. Portillo. Afuera. Se lo pierde Portillo. Se equivocó Acosta en la salida. Por poco lo paga caro Guaraní. Y va a ser salida para el conjunto aurinegro. 2-2 el marcador. Va saliendo Delgado. Jerry Delgado. Recupera Portillo. El pase. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! De Primero de Marzo. Achun Maldonado apareció para cerrar Jorge y otra vez le da la ventaja a Primero de Marzo. Esto está 3-2. Pidió pausa el profesor Oscar Mora. Será momento para que los técnicos reorganicen la estrategia. Aguardamos que se reanuden las sesiones. 3-2 gana Primero de Marzo. Bien, señoras y señores, retornan los protagonistas a la pista de juego. Ya jugó Cáceres, Figari tocó para Delgado. Tom Delgado. Va Tom Delgado. Aguanta Tom. Wilfrido Delgado. Retrasa con Hugo Delgado. El pase para Chope Cabrera. El taco. Cubre Achun Maldonado. La pelota que no se fue. Insiste Primero de Marzo. Quiere salir una contra. Va Portillo. El balón afuera. Será saque lateral para Guaraní, dice el colegiado. Cabrera. El pase para el Chope. Recupera Maldonado. Va el remate. Intentaba Garay. Insiste Primero de Marzo. Maldonado. Alexander Garay. Garay. Levanta Garay. Portillo. Ahí va Maldonado. El cabezazo. Portillo. Portillo. ¡Gol! De Primero de Marzo. Cristian Portillo otra vez. El triplete para el número 10. Y así, Primero de Marzo gana 4-2. Jerry Delgado. Tom. La tiene Tom. Delgado. Wilfrido Delgado. Hugo Delgado. Tom Delgado ahora. El popular Tom. Intentaba jugar con Cabrera. Cortó. Garay. Le llama la atención el árbitro Maldonado, que tiene que tener las medias altas. Pausa solicitada por el técnico Robert Pereira de Guaraní.
Aguardamos que se reanunden las acciones. Bien, señoras y señores. Regresan los protagonistas a la pista de juego. El marcador está 4-2 para 1 de marzo. Va moviendo Guaraní. Cabrera. Delgado. Chope Cabrera. Va el pase. Recupera y va Cato. Va Juan Cato Jara. Se pierde el balón. Será saque lateral para Guaraní. Cabrera. Cabrera. Delgado. Jerry Delgado. Tocó para Tom. Va saliendo Delgado. Ahí venía el taco. Delgado. Tom. Jerry. Juega Guaraní. Al pase. Intentaba recuperar el 1 de marzo. Será saque lateral para el aurinegro. Jerry. Tom. Mueve Guaraní. Otra vez para Jerry. De nuevo para Tom. Al pase. Recupera 1 de marzo. Cortaba Cáceres. Va a hacer salida ahora para 1 de marzo. Levanta la pelota. Va buscando Cato Jara. Se fue la pelota. Saldrá Thiago López para Guaraní. Jerry Cabrera. Otra vez Jerry Delgado. No se entendió con Tom. Será saque lateral para 1 de marzo. Va el servicio. Jugando el combinado de Guaraní. Delgado. Tom, va Tom, Delgado. Aguanta bien Cáceres. Jerry Delgado. Otra vez. Retenga Cáceres. Va saliendo el aurinegro. No va a llegar Cáceres. Será saque lateral para el conjunto el 1 de marzo. Lateral. Al servicio. Maldonado. Recupera y se la lleva Cato. Gol. Gol de 1 de marzo. Apareció Juan Jara. Cato para marcar el quinto. 5-2. Está ganando 1 de marzo. Realiza cambios el profe Mora. Reanuda las acciones Guaraní. Tony y Jerry van saliendo desde el fondo para el aurinegro. Thiago López. Thiago levanta López. Va Cabrera. Chope. Aguanta bien. La marca es de Díaz. Va saliendo Portillo para 1 de marzo. Qué buena profundización para Tobias Mora. Salió Thiago López a cortar. Mandó la pelota al saque lateral.
que va a corresponder a 1 de marzo. Mascareño que juega. Va con el guardameta. Va Abogado. Remató afuera. Será salida para el aurinegro. Mueve Guaraní. Sale el indio. Ahí va el pase para Cáceres. Se equivoca. Recupera Portillo para 1 de marzo. Sin embargo, el control le quedó largo. Será saque lateral. Finalmente para 1 de marzo. Mala ejecución. Mala tirada. Será lateral para primero. Abogado. Isaías. Levanta Isaías. El envío largo afuera. Será salida para Thiago López. Cuando es el final. Se acabó la primera parte. Está ganando 1 de marzo por 5-2 ante Guaraní. Hacemos una pausa y ya volvemos con toda la emoción del segundo tiempo.
Señoras y señores, ya se reanudaron las acciones. Segundo tiempo en marcha entre Guaraní, 1 de marzo. Va saliendo primero Macareño, Soto, Macareño, va al pase, insiste Guaraní, Macareño, se quedó sin pista. Va a ser salida para Guaraní, López, Zamudio, Delgado, el pase para Figari. El pase atrás, se equivoca Figari, va Macareño. Buena recuperación de Cáceres. Teniendo Figari. Adrián. Cruzó para Zamudio. Va Cáceres. Infracción. Y va a ser descalificado. No, amarilla. Amarilla finalmente. Se lo tiro libre. Para Guaraní. Ganas 5-2. 1 de marzo los quiere descontar Guaraní. Va Delgado, Figari remató. Soto en la marca. Zero corner para el aurinegro. Lateral finalmente. Va Figari. Zamudio. Cáceres. Tom Delgado. Va Delgado. Toca para Cáceres. Alejandro Zamudio. Con el cuerpo Macareño. Será saque lateral para 1 de marzo. Ahí está el servicio. Y está abogado Isaías. El remate afuera. Repondrá Thiago López. Tom Delgado. Ahí va el pase Alejandro Zamudio. Será lateral para el aurinegro. Figari que remató. Afuera. Adrián Figari que avisaba. Y va saliendo ahora. De atrás. 1 de marzo. Portillo recupera Guaraní. Figari que aguanta. Va Tom. Rechaza como puede. Y se viene la contra para primero. Va Portillo. Salió el arquero. Falta. Va a ser tiro libre. Será tiro libre para Guaraní. Ahí va a jugar Delgado. Rechaza Macareño. Será lateral para el aurinegro otra vez. Al servicio a Figari. Va a Cáceres. El disparo afuera. Va a ser salida. El 1 de marzo. Abogado que levanta a Portillo. Salió López. Thiago López. Que termina bloqueando ese golpe de cabeza de Portillo. Se salvó Guaraní. Alejandro Zamudio recibe la falta. Será tiro libre otra vez para Guaraní. Delgado. Figari intenta girar, recupera Soto y va 1 de marzo, se equivoca Soto, va Delgado, Tom Figari, recibe Adrián, el pase para Delgado, gol, gol de Guaraní, Tom Delgado, marca el descuento, 5-3, está el partido. Ahora primero, Zamudio, Cáceres, Alejandro, lucha Zamudio, Adrián Figari, aguanta, recibe la falta o no, es él el que la comete, será salida para 1 de marzo. Ahí va el servicio. Espino la recibe. Se quedó sin pista. Será sólida para Guaraní. López. Figari. Aguanta Adrián. Le marcan bien. Aguanta Portillo. Va Portillo. Sigue Portillo. Le cierran el camino. Será saque lateral para 1 de marzo.
El envío. Recibe Bogado. Thiago. Se equivoca Thiago. Rebotó en la mano. No dice el árbitro. Espínola. Portillo. Demasiado fuerte. Ese pase de Espínola. Y va saliendo Guaraní. Cáceres. Tom Delgado. Intentó devolver para Cáceres. Se pierde el balón. El lateral para 1 de marzo. Ahí está Bogado. Bogado con el balón. Bogado. El remate. Afuera esa pelota. Juega Guaraní. Va teniendo Delgado. Tom. Va Delgado. Aguanta Tom. Figari. Adrián. Figari. La marca termina llegando. Será el lateral para el aurinegro. El envío directo. No tocó nadie. Será lateral para 1 de marzo. Ahí está el choque de manos. Bogado. Las manos de López. Juega Cáceres. Figari. Adrián. Cáceres. Delgado. Va Tom. Delgado. Sigue Delgado. Figari. Adrián Figari. Aguanta Adrián. Puntea y se apoya en Thiago López. Cáceres. César Cáceres. Tom Delgado. Se le escapa ese esférico. Será lateral. Ahí va el servicio de Espínola. Portillo que no la puede alcanzar. Será lateral. Va jugando César Cáceres. El puntín afuera. Será saque lateral para 1 de marzo. Que gana por 5-3. Gran partido que estamos teniendo en el Polideportivo Sagrada Familia. Bogado. El cabezazo defensivo. Va saliendo Delgado. Recupera Portillo. Va Portillo. Cristian. En la marca. Ahí va saliendo. Lo hace bien. Se la lleva primero. Va a rematar. ¡Oh, golazo! ¡Gol! De Guaraní. De 1 de marzo. Lo hizo. Garay. Alexander Garay. ¡Qué golazo! Y marca el sexto. 6-3. Está ganando 1 de marzo. Demostrando su poderío en este deporte, en esta disciplina. Y Guaraní quiere rápidamente el descuento otra vez. Venía Figari. Chope que no llega. Cero saque lateral. Garay, el autor del gol en 1 de marzo. 6-3. Será saque de manos para el aurinegro. El pase atrás. Jerry Delgado. Chope Cabrera. Delgado. Tom Delgado. Otra vez para Jerry. Tom y Jerry se ceden el balón. El pase para que le tenga Adrián Figari. Retrasa con Thiago López. Va el arquero. Jerry Delgado. Tom. Batón. Le puntea la pelota a Espínola. Será saque lateral para Guaraní. Va al servicio. Busca Adrián Figari. Intentaba aguantar. Sale 1 de marzo desde el fondo. Será saque lateral para Guaraní. Al envío. Delgado. Al pase. Recupera Garay. Metió el pase buscando a Portillo. Salió el arquero. Le quedó a Thiago López. Presiona Portillo. El balón afuera. Se van a realizar 2 modificaciones en el conjunto de 1 de marzo. Se retira Portillo, ingresa Jara. Se retira también Espínola. Ingresó Achun Maldonado. Autor también de uno de los goles en 1 de marzo. Al igual que Cato. Garay que va rechazando. López. Cabrera. Tom. Presiona Cato. Va teniendo chope. El balón afuera. Cero saque lateral para Tom Delgado. Y Guaraní que va saliendo con chope Cabrera.
Ahí está Cabrera, mete el pase, Figari. Ahí está Delgado, aguanta Delgado, presiona Garay. Va saliendo López. Tom, Jerry, profundiza. Termina rechazando Pereira. Lateral para Guaraní. Va teniendo Delgado. Recupera Cato, a Juan se la lleva, no hubo falta, dice el árbitro. Será lateral para Guaraní. Gana 6-3. El conjunto de 1 de marzo. Va Cabrera, recibe Figari, el taco. Va saliendo Garay. Maldonado, ya hubo falta. Va a ser tiro libre para el conjunto de 1 de marzo. Primero de marzo que debutó en la fecha 2. Cayendo ante Laguna Baleano por 3-1. Se está reponiendo ahora ante Guaraní. Guaraní que debutó ganando. También ganando su primer partido. Ahora está cayendo. Abacato, Jara. El horno fuera. La salida. Jerry Delgado, Tom levanta, Figari, no hubo falta, dice el árbitro. Guaraní empezó ganando en la segunda fecha, 6-2 a Nueva Asunción. Recordemos que esta es la regularización de la fecha 1. Recupera Tom, Figari que cruza, no llegó Chope. Y va a ser salida para 1 de marzo. Se impacienta Figari. Está ganando 1 de marzo. Qué triunfazo está metiendo el primero. El actual vicecampeón. Será lateral para el laurinero. Recupera Cato y va Jara. Jara arrebató. López. López al córner. Gran respuesta del arquero de Guaraní. 1 de marzo que está con todo. Quiere marcar más goles y seguir ampliando la diferencia. Ahí está Garay. Hay pausa. Solicitado por el profe Mora. Vamos, aguardamos que se reanuden las acciones. Autoriza el árbitro, va al envío, cabezazo de Garay, insiste primero, va atajando López, sale Guaraní, Tom Delgado, Alejandro Zamudio, Delgado, va Delgado, ahí aguanta Tom, pase para López, va Thiago, Figari, la tiene Adrián, va Zamudio, Zamudio, aguanta Zamudio. Casi la pierde, infracción, será tiro libre para 1 de marzo. Va a ser tiro libre para el primero. 3-3 igualados en las faltas. Garay va jugando el conjunto del primero. Ahora va a salir Guaraní con López. Cabrera.
Tom Delgado levanta para Zamudio, rechaza, le queda Chope, Chope, Chope. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Chope Cabrera marca el cuarto. Esto está 6-4. Empieza a recortar distancia Guaraní, pero quiere primero. Va a Chun. Salió a tapar Thiago López. Salió a tapar Thiago López. Y será lateral para 1 de marzo. Que está ganando, pero por una distancia más corta ahora. Va el envío. Rechaza Zamudio. Será lateral para primero otra vez. Rechaza Ton. Va Chope para Figari. No se entendieron. Será saque lateral para 1 de marzo. Ahí va el servicio. El envío atrás para Bogado. Bogado. Ahí va Garay. Alexander Garay. Cuidado que se complica Pereira y va a ser córner. Córner para Guaraní. Ahí está Adrián Figari. Figari. Busca Delgado. Cortó Cato. Bajará. Bajará el pase para Acho. Maldonado se viene en la contra. Maldonado. Jara, Jara, Jara. Va para Maldonado. ¡Gol! ¡Gol! De 1 de marzo. Jorge Achun Maldonado pone el séptimo. Y así Achun está ampliando la ventaja para el primero. Gran jugada con Juan Jara. Y terminan capitalizando. 4 cambios. 5 cambios. En 1 de marzo. Ahí va teniendo Tobías Mora para 1 de marzo. Mete el pase, va Portillo. El taco para Tobías, Tobías, Tobías. ¡Gol! ¡Gol! De 1 de marzo. Es una tormenta, es una tempestad. El primero que está haciendo estragos en la toldería. Esto está 8-4. Lo hizo Tobías Mora. Va jugando el aurinegro. Alejandro Zamudio. Va Cáceres. Recupera Macareño. Va para Portillo. Va para Macareño. Macareño. La definición no fue buena. Amonestado Jerry Delgado, muy enojado, enfadadísimo. Delgado. Cuando quedó sentido Portillo. Está ganando 1 de marzo. A muy buena ley. Guaraní está siendo sorprendido. Esto es el 1 de marzo. Está reponiendo de su derrota ante Laguna. En la primera ficha. Va saliendo el 1 de marzo. Levanta Pereira, va buscando Portillo. Thiago López que descuelga. Va saliendo con Alejandro Zamudio. Va Zamudio. Abre por este sector con Jerry Delgado. Se la lleva Jerry. Aguanta Jerry. Infracción. Amarilla para Tobías Mora. Va a ser tiro libre para Guaraní. Va el remate afuera. Azul. Vamos a ver una tarjeta azul, a ver para quién. Señoras y señores, descalificado Tom Delgado. Descalificado también Jerry. Parece ser que los hermanos Delgado fueron descalificados. Reclamos de aquí y allá.
Bien. Tom y Jerry Delgado descalificados en Guaraní. También Cáceres. Cáceres también descalificado en Guaraní. Soto en 1 de marzo. Finalmente, Jerry no fue descalificado. Fue Cáceres, Tom Delgado y Cáceres. Es el final. Final del partido. Lo ganó 1 de marzo. Triunfazo de Primero, que ganó por 8 goles contra 4. Un gran triunfo del conjunto naranjado, que así cierra una gran jornada. Se repone su primer partido, donde cayó ante la UNA Galeano, y aquí en esta regularización de la fecha 1 le termina venciendo a Guaraní. Y así llegamos al final de esta cobertura. Agradecemos a todos los que estuvieron presentes en esta transmisión. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Buenas noches.